Bueno, a ver, la idea es que conversemos pues como un poquito sobre el tema de la violencia de género en el Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Pero entonces, antes de entrar propiamente a hablar sobre ese caso, pues o sobre, digamos, cómo lo concibe en este lugar en específico, quisiera pues como que me mencionara qué entiende usted por violencia de género. Bueno, eh, pues a ver, por violencia de género entiendo diferentes tipos de agresiones. Con ese tipo de agresiones pues me refiero a que no son solamente físicas, verbales, no, sino que también hay formas en las que se llevan a cabo exclusiones que parten del hecho de que vos tengas un comportamiento específico que la sociedad no ha avalado dentro de unos parámetros que ha definido, ¿cierto? Ese comportamiento específico puede ser desde tus formas de vestir, de actuar, de expresarte, de ser, de querer identificarte sexualmente, ¿cierto? Eso, digamos, es muy variado. La cosa es que, pues para mí eso de violencia de género es bastante complejo porque una cada vez encuentra más formas y más cosas que lo expresan, ¿cierto? O sea, no es porque ya una se volvió loca y en todo de violencia de género, ¿cierto? Sino porque va viendo cómo es que hay cosas tan arraigadas en el comportamiento social, cosas tan naturalizadas que simplemente reproducimos, ¿cierto? Y reproducimos todos y todas, en tanto todos y todas nos hemos criado en ese sistema de relaciones de género, ¿cierto? Lo reproducimos hacia otros compañeros y compañeras y no nos damos cuenta, ¿cierto? Todo el tiempo estamos señalando que está porque pues que tan raro, está tan rara, está, ¿cierto? Creo que ese tipo de cosas aún se ven, aun cuando somos muy abiertos y digamos que dentro del panorama pues de las ciencias sociales y de gente que estudia ciencias sociales, que es lo que nos rodea a nosotros, digamos que hay una reflexión hacia el tema, ¿cierto? Entonces no hay señalamientos tan directos, tan fuertes, pero que creo yo que sin embargo sí siguen habiendo cosas que en lo cotidiano y en formas de expresarnos incluso las manifestamos, digamos, ciertas desigualdades. Bueno, entonces no sé si respondo a eso, pero bueno, concretamente es que hay una... La pregunta es por violencia de género, ¿cierto? Sí. Hay una multiplicidad de cosas que reproducimos en lo cotidiano que parten de precisamente cómo nos han enseñado a actuar y a pensar en una sociedad que es profundamente patriarcal, ¿cierto? Que tiene unas desigualdades, depende de cómo usted ubiques, seas hombre, mujer o otro tipo de sujeto, ¿cierto? Yo ahí no sabría cómo plantearlo, pero sí, claro, no todos tienen que ser hombres y mujeres, pues. Ajá. Bueno, digamos que ahí me dio ciertos insumos que quería también preguntar un poquito y es bueno, ¿cierto? Como que todas las personas reproducimos la violencia de género, no es algo exclusivo de hombres o mujeres, ¿cierto? Pero entonces sí quisiera preguntar algo más o menos por esa línea y es si considera que hay cierto tipo de población que, por decirlo así, es más víctima de la violencia de género o cómo sería el asunto. Sí, vea, yo creo que víctimas somos todos y todas, ¿cierto? Y victimarios también. No en los mismos niveles, ahí sí creo que hay que aclararlo. Y no en los mismos niveles, ¿por qué? Porque resulta que esta sociedad se ha construido sobre unas bases que, digamos, ubican relaciones de poder desiguales para ciertos sujetos, ¿cierto? Entonces ubica que el que sea blanco, heterosexual, casi siempre hombre, ¿cierto? Blanco, heterosexual, hombre,
con ciertas posibilidades económicas, entonces ese es el sujeto, ¿cierto? Ese es el sujeto. Listo, no, y que no sea gordo, ¿cierto? Flaco, bueno, bien, o tiene que tener un cuerpo también específico. Esos son los sujetos pues, principalmente reconocidos, válidos, bacanos, ¿cierto? Con las mujeres pasa lo mismo, ¿cierto? Hay un estándar, un prototipo de mujer, que es la mujer, digamos, reconocida, o la mujer que tiene incluso más posibilidades, ¿cierto? Más posibilidades, eso, las posibilidades ahí varían un montón, pues es que tanto puedo acceder a cosas según el cuerpo incluso que tengo, ¿cierto? Según el cuerpo y según la posición económica que ocupo. Porque creo que eso va configurando también tu historia de vida. O sea, no es algo que se deje de un día para otro, que, bueno, yo nací en una familia de clase alta o de clase media, ¿cierto? Si yo nací en una familia de clase alta o clase media, pues tengo otras posibilidades de acceso a conocimiento, acceso a otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando entro a un espacio como este, un espacio de disputa intelectual, académica, a mí que me están exigiendo, unos saberes previos, y son saberes que no todo el mundo tiene, y no todo el mundo los tiene. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias de acceso al conocimiento. Pues eso, para situarme concretamente en este espacio, pues que es tu pregunta, ¿cierto? Bueno, y esas diferencias de acceso al conocimiento se dan ¿por qué, cierto? ¿Quiénes pueden acceder a qué? Pues creo que una cosa primordial ahí es, en serio, el papel económico que ocupan esas personas, o sea, la familia en la que nacen, el barrio en el que nacen, los padres que tienen, ¿cierto? No es lo mismo que mis papás sean unos profesionales, a que mis papás tengan que estar trabajando todo el día, siendo obreros, teniendo que vender en la calle alguna serie de cosas para mantenerme, o que tengan que trabajar en una empresa, en fin, ¿cierto? Que no estén conmigo todo el día, y que sean padres que se estén pensando simplemente cómo reproducir su vida y la de sus hijos, ¿cierto? Y que yo esté viendo televisión todo el día, a que yo esté formándome en un entorno académico. Para mí eso que identifica a Bourdieu, de los estudiantes como herederos, ¿cierto? Es bien importante, quiénes siguen en el poder. Y eso es para no ir a separar un sistema de género que se establece con un sistema político también que se da en la sociedad, ¿cierto? O sea, yo no creo que se puedan ir rompiendo las cosas así nomás. Pues como no, por un lado están las mujeres y los hombres, y por otro lado están las familias en las que han crecido, el entorno social, no, ¿cierto? Todo eso se empieza a ligar. Y bueno, ¿qué pasa particularmente con las mujeres? Pues aparte de que tienen que cargar con ya la familia que ocupan, no, pues resulta que es diferente si vos sos mujer así sos hombre, independientemente del lugar en el que estés socialmente, la familia en la que creces, pero más difícil si es una familia de clase baja, ¿cierto? Entonces ya es que si tenés que cargar con todo eso que ya mencioné, ¿cierto? No tenés acceso a ciertas cosas, pero resulta que vos tenés que estar en la cocina, vos tenés que estar pendiente arreglando casa, vos tenés que estar ¿cierto? En otro tipo de funciones que van determinando vos qué haces y qué mundo te pensás. O sea, ¿cuál es la dimensión del mundo que yo me pienso si lo que estoy ocupando y lo que me estoy pensando es simplemente las labores domésticas? Digamos que ahí hay una cosa mucho más reducida. Y no sé si quiere volver a reformular la pregunta, que ya... No, era como si había cierta población que era como más afectada por la violencia de género. Listo. Pero entonces también, por si la puede articular con la siguiente pregunta, pues porque la idea, digamos, de que entiende usted por violencia de género y lo que me dijo, que todos y todas lo reproducimos, y que estás hablando de a qué tipo de población afecta más, para ligarlo de una vez con si cree usted que se presenta violencia de género acá en el departamento de sociología. Bueno, vea, no es lo mismo no es lo mismo que yo sea un hombre heterosexual que esté entrando a este espacio y que tenga unas diferencias de clase X con las que parto pues en este mundo académico, a que yo sea un hombre
que ni siquiera sabe si es hombre, o sea, que se está asumiendo y que se está cuestionando si realmente sí es un hombre, o si ser hombre qué implica, o qué es todo eso lo que me han cargado y que me han dicho que yo soy un hombre, ¿cierto? Son otro tipo de disputas las que se tienen que dar, son otro tipo de confrontaciones, son otro tipo de cosas que tiene que asumir, y confrontaciones que parten desde ese mismo sujeto, de bueno, con eso que me han construido, pero que no solamente tienen que ver con ese sujeto, sino que tienen que ver con el espacio que ese sujeto ocupa. Entonces, aparte de que tiene que ser una disputa dentro de su familia, tiene que ser una disputa dentro de la academia y con sus compañeros y compañeras que no entienden, porque es que no todos nacemos ya con un cuestionamiento a cómo están planteadas las categorías que nos determinan, ¿cierto? No estamos cuestionando todo el tiempo cuál es el sistema sexo-género existente, ¿cierto? ¿Cuál es la relación hombre-mujer o otras posibilidades sexuales y de comportamiento y de, ¿cierto? No. Y entonces, en tanto más me voy alejando de ese deber ser social, pues mucho más oprimido voy a resultar, mucho más estigmatizado, mucho más señalado, mucho más, ¿cierto? Y creo que son disputas y son rupturas que se tienen que ir generando, que medianamente, como te digo, pues por las reflexiones que posibilita la academia se generan, pero que no es algo que una pueda idealizar. Ay, no, pues porque estamos entonces en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ya pues el montón de gente aquí supremamente reflexiva sobre este tipo de situaciones, y en sociología no, tampoco, ¿cierto? Porque precisamente son procesos de ir desnaturalizando cosas que se han construido en la sociedad que pues como las tenemos tan introyectadas, todo el tiempo estamos generando de una u otra manera señalamientos y violentando a los demás sujetos. Y que acá ocurren, claro, pues si no fuese así, si no hubiese un señalamiento, yo creo que incluso sería más diverso el tipo de sujeto que se presenta, ¿cierto? Una vez una homogeneidad en el ambiente de la sociología y uno dice, ¿qué pasa, cierto? Es sospechoso, pues, o sea, ¿o realmente queremos ser así o es que estamos tan normalizados que aparecemos así, cierto? Realmente acá no hay colectivos de diversidades, o realmente es que no los estamos viendo y no los estamos dejando tener su espacio de expresión y de convocar en la facultad gente a hacer actividades ¿cierto? Ya no hay feministas en el mundo, ya no hay feministas en una facultad de ciencias sociales y humanas, ya no, eso son luchas perdidas. ¿Qué pasa? Perdón. Tranquila. ¿Qué pasa con ese tipo de apuestas y de disputas, cierto? Hacia dónde, si es que van girando y van cambiando, o si es que realmente no hay espacios que posibiliten que ese tipo de cosas emerjan, bueno, no sé, son como muchos los cuestionamientos que una puede hacer. Bueno. Y que incluso la violencia se ve en algo tan sencillo como que algunos profesores no te dejen utilizar un cierto tipo de lenguaje. ¿Por qué no? Porque ese no es el lenguaje de la academia, ¿cierto? No es como, venga, pero entonces, ¿qué tipo de academia reproducimos? Se ven cosas como que a quienes citamos, a quienes referenciamos constantemente, y es una opresión que no es solamente en términos patriarcales, pero que se puede ligar con el patriarcado, y es también la ubicación que hay geográficamente del conocimiento, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son los que conocen? ¿De dónde son los que conocen? ¿Y por qué, cierto? Pues que es lo legítimo. Creo que todo ese tipo de cosas hacen parte de formas de violentarnos. Bueno, y digamos, si tratamos de recordar un poquito algunos casos a partir de la experiencia que usted ha tenido acá en el Departamento de Sociología, ¿en qué momentos, digamos, un poco más puntuales ha visto usted que se pueda presentar esa violencia de género desde el discurso, como casos? Sí, a ver. Sin necesidad de mencionar nombres propios. Bueno, con compañeros a veces pasa
que hacen referencia a las luchas feministas como en un tono burlesco, como ay, ¿eso para qué sirve? Pues, como ay, sí, pues mi cuerpo, mi territorio, ay, no, pues gran avance, como cierto, tratar de coger cosas en las que se ha avanzado, que no son menores, pues eso decir mi cuerpo es mi territorio, es en serio una apuesta política muy fuerte que se ha dado desde el feminismo y coger todo ese tipo de cosas como, pues volverlas chiste es algo peligroso porque lo que hace es que termina de alguna manera deslegitimando esas apuestas, ¿cierto? Es como, eso no tiene tanto sentido, eso no sirve, eso no... creo que cuando hay personas, por ejemplo, que visten diferente, que visten muy diferente, entonces una escucha comentarios de sus compañeros y compañeras como ay, pues esa nena que o ese man que, cierto, como unos cuestionamientos a su forma más a su forma exterior de expresarse, y creo que eso de alguna manera intenta como, es que es lo diferente, entonces hay que encasillarlo en algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que ese tipo de cosas también imposibilitan la diversidad, ¿cierto? Que uno no sabe qué puede haber en esa diversidad, o sea, puede ser irrumpir con lo que te estoy diciendo, con algo establecido, y por tanto generar una serie de disidencias con las prácticas de género establecidas, ¿cierto? No lo sabemos, pero si de entrada lo negamos, pues es negar posibilidades, ¿cierto? O sea, la gente se siente señalada, la gente se siente observada, se siente... ¿Cómo hacer entonces? Y yo digo, ¿eso es posible acá? Que la gente no sienta ese tipo de señalamientos, no lo sé. Que se siente incluida dentro de lo diverso, no lo sé, ¿cierto? Bueno, por otro lado, pues es que no sé si son violencias como tal, fuertes, concretas. Acá no ha sido, pues con los profes, no ha sido tan evidente y tan fuerte. Pero por ejemplo en Cali, en sociología, yo veía una materia que se llamaba Poder, Estado y Dominación, y los referentes todos eran referentes europeos, pues no sé qué, y en ningún momento se hablaba de género, ¿cierto? Y yo decía, profe, pues vamos a mencionar en algún momento, vamos a tratar el tema de apuestas feministas, de apuestas de diversidades sexuales, de otro tipo de referentes, pues que creo que el tema poder y dominación, digamos, abre un gran margen para ese tipo de disputas que se han dado, que cuestionan precisamente lo establecido, ¿cierto? Que ponen en cuestión el poder establecido y que ponen en cuestión incluso ese tipo de dominaciones que se van tejiendo en la sociedad, ¿cierto? Y él me decía como, por favor, ¿eso para qué? Eso ya está superado, eso no trascendió a la academia, eso fue un intento meramente político, pero lo decía como algo despreciable, ¿cierto? Eso no nos importa, eso no hay que investigarlo, eso no, ¿cierto? Entonces yo era como, uy, en serio, pues yo no tenía muchos elementos para decirle nada, pero yo salí como, qué cosa tan terrible. Claro, yo me sentía violentada, yo pues ya, o sea, en la academia estamos negadas, nosotras no hay posibilidad. Acá digamos que, pues, por un lado yo no lo he puesto tanto en cuestión en las materias, ¿cierto? Como la necesidad de ese tipo de elementos. Pero tampoco he sentido como una reticencia por parte de los profes con los que me he encontrado. O sea, creo que en ese sentido los profesores y las profesoras que hay acá son un poco más respetuosas y abiertas a la discusión, ¿cierto? Incluso en quienes una sabe que no ven eso como algo tan importante, trascendental, ¿cierto? Pero sí hay cierto rechazo, pero una dice, bueno, es desconocimiento, es que no han trabajado el tema, es que es cierto, pero sí es como no lo ven tan importante, tan necesario, y es también porque, bueno, ¿dónde ubicamos ese tipo de cosas? Teóricamente, o sea, ¿dónde las ubicamos?
son una cosa de un problema meramente del sujeto, del individuo, de esa persona, o es que hace parte de un sistema mucho más grande de cómo se está configurando la vida de todos esos sujetos. Yo creo que todavía hay mucho que avanzar, por lo menos en este pregrado, ¿cierto? Hay muchas discusiones que se están dando hoy y que nosotros absolutamente no sabemos. No. Y que es algo fundamental, eso renueva discusiones, reubica debates que son profundamente actuales en la sociología, ¿cierto? Pues es que si estamos pensando en la vida de los sujetos y si estamos pensando en cómo se configuran las sociedades y en fin, creo que son elementos que tienen que tomarse con mucho juicio y que tienen que entenderse. Bueno. Y no es por meterle género a todo, que eso es a veces como, ay, no, es que, ¿cierto? Bueno, otra cosa, qué pena. Otra cosa, que creer que somos las mujeres las que tenemos que hablar de género, ¿cierto? A mí eso me parece terrible. O sea, entonces, si la compañera feminista quiere decir algo de eso, pues que lo diga ella, ¿cierto? O sea, no es una responsabilidad política y académica de quienes estudian una ciencia social. Y creo que eso debería ser como, venga, medianamente, pues, saber de qué estás hablando, ¿no es cierto? Pero no, entonces es como, ay, no, para incluir esto, pues entonces, si está la compañera, si no, parce, qué pena, pero si vos te estás formando como un científico social, mínimamente tenés que saber de esto. ¿Sí o qué? No. Quería hacer como una pregunta medio aclaración, pues, ¿cierto? Que de pronto va ligado con algo que mencioné ahorita y es como, bueno, ¿quiénes son los que saben? ¿A quiénes leemos? ¿Cierto? Ajá. Pues desde mi experiencia he notado que son muy pocas las mujeres que leemos, digamos, dentro de los textos llamados obligatorios. ¿Eso también hace parte de una suerte de violencia de género o eso a qué podríamos, pues, como referir? Para mí es violencia de género, pero no solamente porque tienen que incluir a una mujer y ya, no, ¿cierto? Hace parte de identificar dónde está el problema, ¿cierto? Creo que no es simplemente como, ay, no, entonces, ¿dónde están las clásicas de la sociología? Pues bueno, ¿cierto? Hay que entender porque es que la mujer no tenía tanta producción académica y científica en unos momentos determinados, que sí la tenía, pero que era invisibilizada, o que muchas veces le tocaba presentarse con seudónimos, o que muchas veces, ¿cierto? Ese tipo de ocultamientos, eso hay que saberlo, eso hay que decirlo, listo, entonces porque la mujer no estaba posibilitada para desarrollar toda una serie de planteamientos teóricos como los desarrolló Weber, ¿cierto? Porque la mujer no estaba posibilitada para escribir El Capital, por ejemplo, para hacer una serie de investigaciones como esas. No, pues es que eso también responde a un momento político. O bueno, ¿qué tipo de cosas escribieron las mujeres? ¿Cierto? Que creo que también son muy valiosas, pero que parten de esferas diferentes, no necesariamente lo que siempre ha investigado la sociología o lo que en términos generales o abarcantes plantea la sociología, pero que creo que son importantes y que el debate tiene que plantearse, bueno, ¿por qué se daban ese tipo de situaciones? Sin embargo, hoy hay muchas mujeres, ¿cierto? Y hay muchas mujeres que han avanzado en un montón de infinidad de debates, tanto políticos, como de género, como de interpretación del Estado, como de y qué lugar le damos a ese tipo de cosas. Yo creo que pues hoy hay posibilidades para que trabajemos muchas más sociólogas, sino que una dice, bueno, ay, ¿qué tanto tiene que ver también eso con el pensum acá, con lo viejo que está? Bueno, no sé, ¿cierto? Pues porque vemos, sí, es importante conservar a los padres de la sociología, sí, claro, yo no pongo en discusión eso, pero ¿qué tanto nos quedamos reducidos a eso y no ampliamos, digamos, una mirada y una perspectiva de los avances que hay hoy, ¿cierto? Porque muchas veces nos quedamos anclados en un momento y no avanzamos en discusiones, no las actualizamos. Yo creo que es necesario hacerlo. Y sí, sin duda hay que darle hay que darle relevancia también a lo que han discutido y posicionado las mujeres. Que una hoy dice, no, pues yo casi no sé nada de eso, porque aquí me abruman con un montón de cosas que a qué horas estudio yo y a qué horas me formo yo en las cosas que a mí me gustan, en la madrugada, pues cuando ya no tienes los trabajos. ¡Ey, cariño, pausame eso! Perdón, me repito.
Tranquila, no, pues yo creo que le puedo hacer como la última para ir cerrando. Sin necesidad de caer en determinismos y todo el asunto, ¿cierto? O en tener que encasillar así blanco y negro el mundo, pero digamos desde su experiencia acá siente que hay más violencia de género por parte de docentes o de estudiantes. No sé. Es que, a ver, pues hacia mí, porque yo lo que digo es, hay muchas cosas de las que una se da cuenta y que no van dirigidas hacia una, que uno dice como, puta, en serio eso pasa acá, pues muy terrible. Pero yo también muy quería terrible. que me contara casitos de esos, pues. Ah, bueno, no, pues, sino que, a ver, una poesía puede ser algo libre y que parte de la autodeterminación del sujeto, con quién se mete, ¿cierto? Con quién está, con quién decide asumir su vida, sus relaciones sexuales, ¿cierto? Pero a veces, pero bueno, listo, con quien sea que vaya a estar, yo creo que hay que tener relaciones sinceras y a veces eso no pasa. Y a veces hay situaciones en las que con lo que una escucha, el problema es que listo, sí, hay muchas cosas que parten del chisme, pero digamos que entre esos rumores hay cosas que son ciertas, ¿cierto? Yo creo que hay posiciones de privilegio, hay ciertas posiciones de estatus, de reconocimiento, que algunas veces son utilizadas ¿para qué? Pues para meterse con gente sin decirle cosas claras de cómo pretende que sea su relación, montándola en un montón de cuentos, de ideas que no son ciertas, ¿cierto? Estoy repitiendo ciertas, pero se quita eso no va a quedar ahí. Sí. Y que creo que ese tipo de deshonestidades son muy problemáticas y son particulares también de una manera en que nos han enseñado a relacionarnos y en los que el hombre tiene poder, y el hombre tiene poder porque se ubica también en ciertos espacios. Y no es por plantear siempre a la mujer como víctima, ¿cierto? No, cada quien, pero si una se decide meter con alguien que está con mucha gente y no sé qué, pues bacano, normal, una vez como lo asume, ¿cierto? Pero desde que una sepa, porque si no es algo, si una está metida en otro tipo de películas, pues muy difícil. Un zancudito. A mí ese tipo de cosas me parecen problemáticas. Pero si más por los estudiantes o más por los profes, no sé, porque como le digo, hay muchas cosas en lo cotidiano que van reproduciendo todas las personas, ¿cierto? Entonces no es algo como que yo pueda plantear algo homogéneo ahí, no sé, no sabría cómo. Da. Bueno, eso era como todo. Listo. Adiós. Listo. Adiós. Listo.